Vamos en esta mañana a glorificar al Señor a través del mensaje de la palabra. Ya lo hemos adorado con los cánticos, hemos sentido la presencia del Señor en este devocional y ahora pues llegó la hora de que tú y yo nos sentemos a la mesa para comer el pan espiritual que es la palabra del Señor. Y es para mí un privilegio nuevo el poder ser el portavoz de este evangelio, que siempre lo repito a cada rato, siempre me siento indigno de hacerlo, porque los ángeles anhelan predicar el evangelio y a ellos no les ha sido concedido este privilegio, y a nosotros que somos hombres, Cristo murió por nosotros, porque Cristo no murió por los ángeles, murió por los hombres. Y a los que somos redimidos se nos da el privilegio entonces de hablar de la redención. Eso es glorioso. Así es que hoy vamos a la sexta parte del mensaje que estamos predicando bajo el tema antes que nazca Icabod. Yo dije cuando comencé este mensaje que yo lo iba a predicar sin prisa. Yo no lo voy a poder terminar hoy. Estoy seguro que no voy a poder. Y yo salgo para la República Dominicana esta semana y voy a estar 2 domingos ausentes. Pero usted va a dejar ese mensaje ahí guardadito en su mente, en su corazón, y cuando yo regrese, continuamos para la gloria del Señor. Porque en realidad yo llevo ya, ¿cuántos? 50 años siendo predicador, porque llevo 48 en el ministerio, pero yo empecé a predicar cuando tenía 17 años. 51 años entonces llevo ya predicando la palabra del Señor. Y antes yo predicaba y quería agarrar 10 capítulos y los presentaba en media hora. Entonces como que la prisa de usted terminar con el mensaje en el mismo momento. Luego me di cuenta que Jesús no tenía prisa. Pablo tampoco tenía prisa. Al grado que un día Pablo se puso a predicar y predicó tan largo que Eutico se durmió y se cayó por la ventana y cayó muerto abajo porque le dio sueño. Porque el mensaje era tan largo que Eutico se durmió. Pero para Dios glorificarse, Pablo oró por él y el Señor lo resucitó. ¿Qué era eso? Ese milagro era confirmación del poder de esa palabra que el apóstol estaba predicando. Porque la esencia de predicar el evangelio no es tener media hora o una hora entreteniendo a la gente y hablándole palabras de pensamiento positivo, de prosperidad, sino llevándole un mensaje que llegue a lo profundo del alma y que surta en nosotros un cambio y que sea un cambio positivo. Porque toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y nos exhorta, nos redarguye, nos hace entender cuál es el propósito de nuestra vida. Por lo tanto, agarre cada momento esa palabra que Dios le dio, llévela en el corazón y aplíquela, porque siempre el mensaje tiene una aplicación. Le invito a estar de pie, si son tan amables, y vayan al primer libro de Samuel. Hoy vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3. El primer libro de Samuel, el capítulo 4 y el versículo 3. Que lo leo a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Que Dios añada bendición a nuestras vidas por esa maravillosa palabra que Él nos concede en el día de hoy. Pueden sentarse porque ya hemos orado para que Dios se glorifique en el día de hoy. Gloria a Jesús. En la semana pasada precisamente terminamos en la quinta parte de este mensaje, en este momento de la historia cuando Israel pierde la primera batalla que se lleva a cabo en esa ocasión contra los filisteos. 4,000 hombres cayeron. Israel fue derrotado en Ebenezer. Ahora, yo quiero hoy que nos concentremos en algo que es muy importante para usted y para mí, en el sentido de que muchas veces lo santo es mal utilizado. Y hay cosas
que Dios ha separado para Él, que cuando no se usan dignamente o en el orden establecido por Dios, en vez de ser bendición, se convierten en castigo y en maldición. Y eso es muy importante porque mire, la Biblia es un libro. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. Y la palabra Biblia viene de la raíz biblos, que quiere decir libros, porque es un libro compuesto de 66 libros, divididos en 2 testamentos. Ahora, es un libro. Y lo que está escrito aquí es palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo. Pero tristemente hay muchas personas que ven en la Biblia un amuleto. Y ahí está el peligro. La Biblia es palabra santa, es palabra de Dios, pero no se puede utilizar como un amuleto. Entonces, hay mucha gente que lo santo no lo sabe usar y al utilizarlo mal se revierte el efecto que debe de tener. Israel tenía una experiencia de ser el pueblo escogido por Dios y Dios le había dado como una señal de que su presencia los acompañaría y había dado orden de que se construyera un arca que se le conoce como el arca del pacto, también se le conoce como el arca de Dios, se le conoce como el arca de Jehová. Y era un tipo de cofre que era sagrado, que había sido hecho de madera de acacia. Dios le había dado las medidas. Ese cofre estaba cubierto de oro y tenía encima unos querubines de oro y tenía un cinto de oro a vuelta redonda. Y dentro de esa arca o ese cofre habían 3 cosas bien importantes. Dentro del arca estaba las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y también allí dentro había maná, porque Dios había mandado a guardar maná del que había caído en el desierto como testimonio a las generaciones de que Jehová es Jehová Jireh, el Dios que provee las necesidades del hombre. Y también dentro del arca estaba guardada la vara de Aarón que había reverdecido en un momento dado de la historia. Cada una de las 3 representaciones que estaban allí dentro eran testimonios vivos de que Israel no le servía a un Dios muerto, a un Dios inactivo, sino que cada uno de aquellos 3 elementos representaba el poder de Dios que hacía al pueblo de Israel diferente a los demás pueblos. Porque los demás pueblos confiaban en ídolos, en obra hecha de manos, que tenían ojos y no veían, manos y no tocaban, pies y no caminaban. La Biblia dice en el Salmo 115 que tienen boca, mas no hablan con su garganta. Y después la Biblia dice que son semejantes a ellos los que les sirven. Por eso es que usted y yo adoramos a un Dios que no necesitamos verlo, porque sí lo sentimos y Él está aquí en espíritu entre nosotros. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros sepamos que este arca que se encontraba en medio del pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Dios había dado orden de que ese arca tenía que estar en el lugar santísimo. Usted sabe que estaba dividido en partes. El tabernáculo también, en diferentes partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un lugar específico donde solamente tenía derecho a entrar el sumo sacerdote. Allí no podía entrar todo el mundo y no todos los sacerdotes, sino el sumo o el principal, el superior sacerdote. Y solamente podía hacerlo una vez al año. Entonces el único que podía mirar ese arca era el sumo sacerdote, nadie más. Como representaba la presencia de Dios, tenía que estar en un lugar seguro, un lugar secreto, porque había elementos santos allí y Dios es un Dios celoso con lo suyo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Israel viene a pelear con los filisteos, surge que ellos pierden la batalla. Y en esta batalla caen 4,000 hombres. Pero el tema, antes que nazca Icabod, yo lo voy llevando etapa por etapa hasta que veamos todas las oportunidades que Dios le da al hombre y que le dio a Israel antes de él ejecutar el juicio y de él apartarse del pueblo. Porque Dios se aparta de mucha gente. ¿Sabe que hay gente que usted se va a cansar de orar, pero nunca se van a salvar? Porque hay gente que en un momento dado de la vida han negado la eficacia de Dios,
se han convertido en apóstatas. Hay gente que han tratado de jugar con los santos y llega el momento en que Dios los desecha. Y hoy en día usted escucha que muchas personas, cuando usted le habla de Dios, lo único que destacan y exaltan de Dios es la parte del amor. Y todo el tiempo dicen, no, porque Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque Dios es amor. Y yo no creo que un Dios tan amoroso me va a condenar. Es que la Biblia nos dice que Dios no condena a nadie, sino que el mismo hombre se condena por su propia concupiscencia. Así es que la determinación de la condenación o de la salvación no está en la mano de Dios, está en la mano tuya y está en la mano mía. Si yo me quiero salvar, yo vengo a Dios, dejo de pecar, le acepto como Salvador, le doy entrada a mi vida, entonces yo mismo estoy garantizando mi eternidad. Pero si yo rechazo la salvación, si yo rechazo a Dios, yo estoy entonces garantizando la condenación. Por eso yo estoy aquí. Porque Dios no me va a salvar a mí si yo no quiero que Él me salve. Porque Dios le dio al hombre el libre albedrío, que es la libre voluntad de decidir. Por eso es que el Señor habla cuando está hablando allá a la iglesia en Apocalipsis, que le dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, usted ve, si alguno oye mi voz y abre, yo entro y ceno con Él y Él conmigo. O sea, Dios no es un Dios que forza a nadie a ser salvo. La salvación ya está pagada, el precio en la cruz del Calvario. Ya Cristo hizo todo lo necesario. Dios hizo su parte. ¿Oyó? Dios terminó la obra completa. Por eso es que la sexta expresión de Jesucristo allí en el Calvario es consumado es. Que significa todo está cumplido. He cumplido con el plan de redención. He derramado mi sangre. He cumplido con las exigencias divinas. Así es que yo hice mi parte. Ahora te toca a ti hacer la tuya. Él terminó la labor de la salvación. Gloria. No entregó el Espíritu al Padre hasta que no hubiera expresado las palabras, culminando la obra de la redención. Así que la gente culpa a Dios, no hay por qué culparlo. Dios hizo todo lo que tenía que hacer de su parte. Nos envió a Jesucristo, su Hijo unigénito. Lo envió aquí y Cristo dejó su trono de gloria, donde Él era adorado de día y de noche por los serafines, donde los ángeles estaban allí adorando de día y de noche. Pero Él, representado en lo que habla Isaías, cuando el Señor llama a Isaías, que Él dice que en el cielo se preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Alguien dijo, heme aquí, envíame a mí. En el sentido, Isaías acepta ese reto para ser profeta, pero eso era una antesala de lo que Cristo hizo en el cielo. Él dejó su trono de gloria, Él renunció a la adoración, Él dejó allá, aleluya, todo eso que tenía y se vistió de hombre, se vistió de ser humano. Y entonces la Biblia dice en el libro de, aleluya, de Juan, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, pero no vino vacío, sino que la Biblia dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Por lo tanto, hermano, el Señor cumplió todo lo que tenía que hacer. Dios como Padre envió a su Hijo, lo dejó solo, lo envió acá a la tierra para que Él muriera, al grado que allí en la cuarta expresión del Calvario Cristo siente la soledad de la muerte y tiene que decir, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí Cristo sintió, aleluya, como que el Padre lo había abandonado. No lo había abandonado, pero el dolor del sacrificio, el dolor de la muerte por Lisaida, el dolor de la muerte por Coqui, el dolor de la muerte por Eliasim era tan terrible que él experimentó la más terrible soledad y el sentido de abandono de parte del Padre. Pero el Padre estaba allí, como está contigo en tu prueba, como está contigo en tu enfermedad, como está contigo en tu dolor. Y aunque muchas veces sientas que no está ahí porque como que no lo ves, pero yo quiero que tú sepas que Él está ahí. Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha abandonado, Él está contigo porque Dios es un Dios responsable. Aleluya. Oh, gloria. El ejército, aleluya. Él es el Padre eterno, el que tiene compasión de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, Dios cumple su parte al enviar al Hijo. El Hijo cumple su parte al derramar su sangre en el Calvario. El Espíritu Santo cumple su parte al llevarte, redarguirte, hacerte entender que eres pecador, para llevarte a los pies de Jesús, para que Jesús te presente ante el Padre. Pero aún así hay gente que no lo quiere. Hay gente que dice, no, cuando Él me llame.
Usted le habla a la gente del Señor y dice, no, cuando el Señor me toque. Es que Él nunca te va a tocar. Porque Él lo que hace es que llama. ¿Qué dice la Biblia? Yo estoy a la puerta y llamo. No dice que toca. Y a la puerta, que uno hace, toca. Uno lo que hace es que toca la puerta. Pues aquí la Biblia no dice, yo estoy a la puerta y toco. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Porque el toque tú lo tienes hace mucho tiempo. Porque el toque lo tiene todo el ser humano todo el tiempo, cuando siente que su conciencia lo reprende y le hace saber que la vida que lleva y lo que está haciendo no es de acuerdo al plan de Dios, y que tus actos te van a llevar a un lugar de tormento que, aunque no le guste a la gente que lo diga, se llama infierno. Y que no tiene otra palabra, infierno, que es una antesala. Porque después del infierno viene el lago de fuego, que es peor todavía. Per seculum seculorum. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? El Padre hizo su parte. Cristo hizo su parte. El Espíritu Santo hizo su parte y la sigue haciendo. Y nosotros no queremos hacer la parte. No, yo me voy a consagrar cuando el Señor me toque. Yo voy a orar más cuando el Espíritu Santo me ponga espíritu de oración. No hay espíritu de oración. La oración no es un espíritu. La oración es un deber. La oración es un compromiso. Es que tú tienes que saber que Cristo, siendo el Hijo de Dios, oró. Por lo tanto, es un deber mío y un deber tuyo de hablar con Dios. Porque Él ya me habló por la palabra y me habla todos los días por la Biblia. Pero cuando yo oro, yo hablo con Él. Entonces, vivimos la gente todo el tiempo esperando que Dios siga haciendo. No, yo voy a ir a la iglesia un día de esto cuando Dios me toque. Cuando Dios me lo ponga en el corazón. Él te está llamando de día. Te llama de noche. Te habla por sueños. Te habla, mire, hasta por un animal. Porque yo recuerdo y nunca me olvido, en el barrio Boquerón de las Piedras, había un hombre que era dueño de una finca grandísima, de una platanera. Y aquel hombre no quería el evangelio. Y su esposa era cristiana y él no quería el evangelio. Y no quería el evangelio. Rebelde al evangelio. Y un día, cuando está en la finca solo trabajando, de momento llega un perro. Y entra ese perro a la platanera y ¿sabe qué trae el perro? Un Nuevo Testamento en la boca. Y el perro viene con un Nuevo Testamento en la boca y llegó donde estaba el hombre moviéndole la cola y fue y le soltó el Nuevo Testamento encima de los zapatos. Y el perro dio la vuelta y se fue. Y aquel hombre se asustó muchísimo, agarró el Nuevo Testamento y llegó a la casa y le dijo a la esposa, mira, ahí me ha pasado algo rarísimo hoy. Estaba solo trabajando en la platanera y de momento llega un perro y me trae un Nuevo Testamento y me lo suelta los zapatos y el perro se fue. Y la esposa le dijo, ¿y todavía no entiendes? Hace tiempo que Dios te está llamando. Y como no has querido oír la voz de Dios, ni has querido oír la voz mía, que soy humana, Dios tuvo que mandar un perro para que el perro te predicara. ¿Y sabe qué? Aún así, aquel hombre no quiso a Jesús. Y yo recuerdo que en esa misma semana aquel hombre murió. Y se fue sin Cristo. Le dio un infarto y se fue sin Cristo. Porque hay gente que juegan con lo santo. Hay gente que no saben separar lo santo de lo profano. Y Dios es santo. Entonces Dios está buscando que el pueblo de hoy entienda algo que Israel no entendió. Dios le deja un arca que dio las medidas, que dio el orden de cómo hacerlo y que todo era para que ellos sintieran, supieran que la presencia de Él estaba con ellos. Pero llega el momento en que cuando Israel cae derrotado ante los filisteos y pierde 4,000 hombres, hay un consejo de ancianos. Porque ancianos en el sentido espiritual no significa gente vieja. No tiene que ver la ancianidad espiritual con la ancianidad física, sino que los ancianos eran los líderes, la gente capacitada, la gente que tenía autoridad en el pueblo. También eso se usa muchas veces en la iglesia. Cuando decimos estos son los ancianos de la iglesia, significa las personas que llevan más tiempo de convertido, que tienen más experiencia con Dios, que no son nuevos, que tienen conocimiento vasto de la Escritura, y que son gente ya de capacidad espiritual. Los ancianos de Israel entonces, cuando ven lo que ha pasado, lo primero que hace es que preguntan, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Fíjese bien, ¿por qué nos ha herido Jehová? Yo creo que usted vea bien esta frase. Lo habían herido los filisteos, no Jehová. Pero ellos en ese momento, en la ceguera espiritual que se encuentran,
le echan la culpa a Dios. Como si la culpa de que los filisteos nos hayan derrotado es de Jehová. Es que la culpa no era de Dios. Ya Dios le había hablado por un profeta a Elí. Ya Dios había llamado a Samuel. Ya Dios le había dado un mensaje a través de Samuel a Elí para que arreglara las cuentas. Y persistían en pecar. Persistían en hacer lo malo. Y ahora Jehová dijo hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un límite. Hay gente que juega con Dios y con Dios no se puede jugar. En mi barrio pasó algo que Ismael lo conoce porque era cuñado de Ismael. El cuñado de Ismael tenía una costumbre de que él se reconciliaba y después se apartaba. ¿Verdad, Ismael? Y entraba un tiempo a la iglesia y se apartaba. Hasta que en un momento dado Dios le dio la última oportunidad. Cayó en una cama y no hubo quien lo levantara. Y se murió. Y antes de morir le dijo a sus hijos: con Dios no se juega. Y yo recuerdo que en el entierro, en los cristales de los carros, mucha gente escribió ese lema: con Dios no se juega. En señal de que el cadáver que llevaban a enterrar, él mismo con su boca había confesado antes de morir que Dios no era un juguete y que posiblemente su condición, él entendía que era por causa de haber jugado con Dios. Gloria a Dios que Dios le dio oportunidad de reconciliarse y se salvó. Ahora, hay gente que no tiene esa oportunidad. Hay gente que ven a Dios como un juguete al cual yo tiro, con el que yo hago lo que yo quiero, y Dios no es así. Entonces llega el momento en que Dios se cansa. Sí, porque Dios no se cansa físicamente, porque no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Pero llegó el momento en que cuando Dios vio el pecado del hombre, dice que le dolió a Dios en el corazón haber hecho el hombre. Y se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces Dios tiene un límite. Y ahora Dios entrega a sus hijos en las manos de sus enemigos. Que esto, si usted lo mira, se vería vergonzoso ante la santidad de un Dios como era Jehová. Pero no era culpa de Dios. Era que Dios quería a través de sus enemigos darle una lección a los suyos. ¿Cuántas veces Dios usa a un pecador para darte la cara a ti y a mí? ¿Cuántas veces un vecino que no es cristiano te da unas lecciones a ti que te dice: wow, ¿dónde pongo la cara? A mí me pasó. Lo he contado aquí varias veces. Un día que me tenían a mí en el hospital con un dolor de piedra de riñones y yo no aguantaba el dolor. Y había una muchachita jovencitita como de 15 o 16 años torciéndose de un dolor de riñones. Y ella ahí sufriendo. Y de momento se levanta un hombre y me dice: venga, señor, acompáñame, vamos a orar por esa muchacha. Yo no tenía ganas de orar porque yo me estaba muriendo con el dolor. Y en ningún momento se me ocurrió a mí decir: vamos a orar porque estamos en una sala de emergencia, a lo mejor la gente me iba a juzgar, dije yo. Y de momento aquel hombre viene y empieza a orar por la muchacha y ora y hace una oración muy bonita. Y yo te pido la sanidad y quitar este dolor en el nombre de Jesús. Terminó la oración. Ahora yo me siento en confianza con el hombre y me le siento al lado y le digo: hermano, Dios le bendiga, amén. ¿Y de qué iglesia usted? No, yo soy de ahí de Jagüey. ¿De cuál iglesia? Y me dijo: yo soy de la iglesia católica. Era un católico y un evangélico estaba allí. El evangélico no estaba orando. Vea bien, yo era pastor evangélico y no me atrevía a orar por la que tenía el dolor. Y aquel que era un católico que no conocía lo que yo conozco, tuvo la compasión y la entrega y no le dio vergüenza de orar por una enferma. Entonces yo aprendí la lección y me di cuenta que a través de la Biblia nosotros vamos a ver que en muchas ocasiones Dios usa gente que no creen como tú, que no piensan como tú, que no pertenecen ni a Dios, pero que Dios los utiliza para enseñarnos lecciones a nosotros, a que aprendamos a depender de Él. Así que Dios está usando a los filisteos. Los filisteos se convierten ahora en la vara de Jehová. Y ellos van a la guerra muy confiados y pierden 4,000 hombres. Ahora vienen los ancianos y preguntan: ¿por qué Dios nos entregó? No era Dios, fueron ellos mismos. Por su culpa, por su causa. Entonces ellos van inmediatamente a tratar de buscar una solución. Dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjese bien, los ancianos de Israel estaban totalmente equivocados. Porque en ese momento
ellos responden con una confianza que cuando usted la analiza, era una confianza supersticiosa. Porque miren lo que ellos dicen: vamos a traer el arca de Jehová para que nos salve. Ellos no dijeron vamos a pedirle a Jehová que nos salve. Así que hay una diferencia muy grande, porque ellos tenían la fe y la confianza no en el Dios del arca, sino en el arca de Dios. Y usted tiene que poner la confianza en el Dios de la Biblia, no en la Biblia de Dios. Y por eso es que yo digo que hay mucha gente que está equivocada y que tiene la Biblia como un amuleto. Y yo he ido a casa de brujos. Bueno, acuérdese que yo llevo mi ministerio por todos estos años bregando con los brujos haitianos y predicando la palabra de los brujos haitianos. Y he ido a casa de espiritistas, a un de mi barrio, y yo me he sorprendido que he llegado a casa de esa gente y tienen una Biblia abierta. Son brujos y tienen una Biblia abierta. Y muchas veces, por curiosidad, me he puesto a mirar y la tienen abierta, ¿sabe qué? En salmos de venganza. En salmos de venganza, ¿sabe que David en cierto momento pedía venganza por sus enemigos? Muchos de ellos abren la Biblia y ponen en un capítulo de venganza, porque como que ellos creen que esa Biblia, que es para ellos un amuleto, va a hacer que la venganza que ellos piden se va a ejecutar. O sea, tienen fe no en el Dios verdadero, ni el Dios de la Biblia, sino en la Biblia que pertenece a Dios. Entonces tú y yo como cristianos tenemos que aprender que esta Biblia, si no está en el corazón, es letra muerta. ¿Sí? Porque es que yo tengo que creer lo que dice en ella. Es que yo tengo que vivir lo que dice en ella. Porque fíjese bien, aquella ocasión, los hijos de Sheba que salieron a reprender los demonios. ¿Y qué pasó? Que empezaron a echar los demonios en el nombre del Cristo que predicaba Pablo. Y los demonios dieron tremenda paliza. Le dieron una pela que los hicieron irse desnudos. Y los demonios, ¿qué le decían? A Cristo conocemos y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, no es asunto de yo decir yo soy cristiano. No es asunto de yo decir yo soy pastor. Es que yo tengo que conocer la Biblia y vivir la Biblia. Porque si no vivo la Biblia, aunque la predique, no va a ser efectiva. Porque ese es el caso de ellos. Ellos tienen al Dios verdadero, tienen la representación del trono de Dios ante ellos, porque el arca representaba la presencia del trono de Dios en el pueblo de Israel. Ahora, ellos ahora ponen la confianza no en el Dios del arca, sino en el arca que pertenecía a Dios. Y eso no funciona así. Tú y yo tenemos que aprender que Dios es primero. Y para yo poder aplicar el nombre de Jesucristo, tengo que conocer a Jesucristo. Para yo poder predicar de Jesucristo, tengo que conocer a Jesucristo. Para yo testificar de Jesucristo tiene que ser una vivencia, una experiencia en mi vida. Por lo tanto, yo veo he visto gente que no suelta la Biblia. He conocido gente que no suelta la Biblia. Pero mire, yo anoté por aquí algo para que no se me olvidara. Una vez yo estaba en Haití y recuerdo que Papo, el hermano de Coqui, estaba conmigo. Y estamos en la iglesia de la capital y de momento se manifestó un demonio. Y cayó una mujer al piso, endemoniada. Y se levantó una de las líderes de la iglesia y ¿sabe qué hizo? Agarró la Biblia y... tú estabas, Edgardo, mira, aquí está el testigo también. Y mire, le cayó a bibliazos en la cabeza, que por poco le rompe la cabeza. Ella pensaba que porque la Biblia era el libro de Dios, a cantazo vivo el demonio se iba a ir. Mire, hermano, si no le quitamos a aquella pobre mujer, se la mata a bibliazo limpio. Porque la consideró un amuleto. O sea, no es cuestión que la Biblia en sí misma, o sea, como libro, tiene el poder para echar fuera un demonio. Las palabras que están ahí son verdad y son vida. Y yo sé que en el nombre de Jesús los demonios salen. Y que yo tengo que tener a Jesús en mi vida, la autoridad de esa palabra, para poder echar fuera al demonio. Pero no crean que la Biblia funciona como un amuleto. Entonces, otro caso de una muchacha endemoniada. Yo tenía como 18 o 20 años, una muchacha posesionada por unos legiones de demonios, que eso era terrible, que yo nunca en mi vida había visto un caso como ese. Y una hermanita cristiana, cuando vio el demonio que no se quería ir, porque orábamos y no se quería ir, agarró la Biblia y viene y abre la Biblia y se la pone de frente al demonio. Y le pone la Biblia de frente al demonio, en el nombre de Jesús. Y empieza, ¿y sabe qué hizo el demonio? Le echó mano y le arrancó 2 o 3 páginas de la Biblia y se las agarró. Y le dijo,
yo también conozco la Biblia, porque el diablo conoce la Biblia. Yo también conozco la Biblia. ¿Quieres que te recite el Salmo 91? Me escuche bien, endemoniada. Y cuando comienza a recitarlo, que el Señor reprenda a Satanás, empezó a cambiar las palabras de ese salmo. Y el salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y sabe cómo decía el demonio? El que habita bajo la sombra de Satanás. Fíjese bien, vivirá bajo el abrigo del diablo. Y después decía, la segunda parte, Dios Jehová esperanza a mí, decía: diré yo a los demonios, son ustedes mi sustento. Tergiversando y cambiando la Biblia. Así que la hermana se dio cuenta que el demonio no se iba porque ella le presentara la Biblia. No. El demonio se va en el nombre de Jesús, el de la Biblia. Pero el que va a echar fuera el demonio tiene que saber que Dios esté en él. Porque esto no es cuestión de un espectáculo. Que hoy en día usted se pone a ver, especialmente por esas redes sociales, que comienzan a echar y que fuera un demonio, y el evangelista o el predicador empieza: ¿cómo te llama? ¿Y de dónde viene? A mí no me importa cómo se llama. Dios no me llamó a mí a preguntarle el nombre del demonio. Dios me ordenó a mí echar fuera ese demonio. Jesús en una ocasión lo hizo, pero lo hizo para darnos una lección. Porque cuando el Gadareno, que dice: ¿cómo te llamas? Le dijo: Legión, porque somos muchos. O sea, Jesús ahora lo que está diciendo es: para ustedes que van a leer la Biblia, sepan que el que tiene la autoridad que yo tengo, aunque haya legiones, las van a echar fuera. Y una legión en aquel tiempo, ¿sabe de cuánto se componía? De 6,000 soldados. Así que en aquel cuerpo humano habían alrededor de 6,000 demonios. Al grado que cuando Jesús los echa, van a un hato de cerdo que había, y habían 2,000 cerdos. Así que se le metieron como 3 demonios a cada uno. Pero los echaron por despeñaderos, digo yo, si eran equitativos. Tal vez se metieron 10 en uno y 2 en otro, pero usted sabe, porque la desesperación del nombre de Jesús tuvieron que huir. Pero Dios no me da a mí en la Biblia un patrón para decirme: agarra la Biblia y golpea al endemoniado con la Biblia. Ni me ha dicho a mí, usted sabe, porque hay muchas cosas por ahí raras. Gente que en una convención, no sé si yo lo he contado aquí, que en una convención que teníamos aquí en Puerto Rico, ahí en la casa había una persona, y cuando yo me doy cuenta, andaba con una botella de aceite, haciendo ver el aceite a toda la gente que estaba arriba. Dándole un buche de aceite a todo el mundo para que el Señor quiera sacar y que los resguardos que tenían en el estómago. O sea, el resguardo, ¿sabe qué? Mal de ojo, que la gente decía, y que le daban y que pociones y cosas malignas, y la gente que tenía que estómago pegado, cosas malas. Oiga, hermano, esas cosas salen en el nombre de Jesús. Si es que alguien en el tiempo que tú no conocías a Jesús trató de bregar con brujería y echarte fuera, no es con aceite que va a salir, porque la Biblia a mí lo que me dice es que unja a los enfermos con aceite. No me dice que unja a los endemoniados. No. El endemoniado hay que sacar el demonio primero. Porque la unción de Dios no es para cualquier cosa. Entonces, se usa mal elementos santos y por eso Dios no está contento. Ahora Israel, que va a la guerra con los filisteos, ¿qué hace? Que se lleva el arca de Jehová, no como el símbolo de la presencia misma del Dios del pueblo, sino como un amuleto. Lo van a ver como un amuleto, como una superstición. Traigamos a nosotros el arca de Jehová que está en Silo, para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, yo pregunto, ¿quién salva? ¿Jehová o el arca? El que salve es Jehová. Si es que la confianza hay que ponerla en Dios, no en la caja de madera de acacia. Por eso es que hay tanto error. Y usted sabe que a mí mucha gente no me ama. Hago esta aclaración porque es que yo tengo que predicar lo que está escrito. Alguien me dijo a mí hace poco: no, tú eres muy rajatabla. Tú predicas muy duro. Y voy a seguir predicándolo porque mi compromiso es con Dios. Porque cuando usted no era cristiano, los que vienen de la iglesia católica los enseñaron a andar con un crucifijo o con una cruz, con una cadena en el cuello, ¿verdad que sí? Eso era un símbolo religioso. Pero que cuando usted se pone a estudiar se da cuenta que nada de eso es efectivo. Entonces llegó el momento en que las películas que presentaban, ¿se acuerdan antes que daban películas de vampiros? Bueno, todavía las darán, pero como yo no veo nada de esas boberías, ningún cristiano va a ver eso. Usted nunca se ponga a ver esas películas de misterio ni de zombies, que eso es demonio. Usted se pone a ver eso en su casa y la casa se le llena de demonios, porque son puertas que usted abre. Si usted no lo sabía, sépalo hoy. Si no lo sabía, sépalo hoy.
Cristianos que pierden el tiempo viendo que películas de terror y películas de demonios y después no pueden ni dormir en la noche porque los demonios llegan a tu casa y no te dejan en paz. Entonces, y es verdad, hermano, eso pasa. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que habían películas de esas de misterios y cosas así, donde aparecían que vampiros y enseguida la gente le hacía una cruz. Y los vampiros enseguida se iban todos corriendo y volando porque la cruz que los echaba. ¿Quién ha dicho eso? La cruz no tiene poder. La cruz fue, hermanos, un instrumento de maldición. Porque solamente moría. Era tan así que la Biblia dice, maldito el que muere en la cruz. Era maldito. Por eso es que la Biblia dice que por nosotros Cristo se hizo maldición. Pero no es que él era maldito, sino que él ocupó el lugar de los malditos al morir en una cruz que era símbolo de maldición. Por eso es que yo adoro a Jesús, no a la cruz. Entonces yo no entiendo cómo es que las cosas han cambiado y en este evangelio que ha llegado hoy en día, que no es el evangelio de Dios, ahora yo veo un montón de cristianos evangélicos pentecostales con la cruz aquí en el cuello también. Yo nunca había visto eso. Ahora veo a montones de cristianos evangélicos con una crucecita aquí. Entonces, o te peinas o te haces rolo. O eres evangélico, pentecostal cristiano, o eres de la iglesia católica. Porque los católicos fueron los que enseñaron a ponerte la cruz. Y la cruz simplemente no tiene ningún poder, no echa fuera demonios, ni a vampiros, ni a nada. Al contrario, el que carga la cruz está cargando, ¿sabe qué? Un símbolo de maldición. Porque el que bendijo mi vida no es la cruz, sino el Cristo que murió en la cruz. Que se hizo maldición, sí, por ti, por mí, por la culpa de tus pecados y de los míos. Él se hizo maldición. Pero no, el cristiano no tiene que usar esos símbolos. Porque no son símbolos nuestros. Son símbolos que vienen de allá de un mundo oculto y que la iglesia romana en un momento dado los aceptó y los entró a la adoración de ellos como símbolos cristianos cuando no tenían ningún símbolo cristiano. No, hermanos. Y si usted se pone a estudiar la historia de las diferentes cruces que hay unas cruces que son los de los brazos caídos. La cruz de los brazos caídos, ¿la han visto? La que está en el símbolo de paz. Usted no ha visto que hay un símbolo de paz que es así redondito y tiene un palito en el medio y dos brazos caídos así, que todo el mundo lo usa, que parece una pata de gallina, que lo usan como símbolo de la paz. Eso no es un símbolo de la paz. Lo que significa eso es una cruz de derrota, un Cristo derrotado. Porque las manos hacia abajo significa que Él perdió la batalla. Estas son manos de misericordia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en el Calvario, mira, la cruz tiene dos maderos. Estos dos unen al hombre con el hombre. Y este que de arriba abajo une al hombre con Dios. Eso sería el símbolo verdadero que Dios quiso que nosotros aprendiéramos por la lección que Cristo murió en la cruz. Pagó el precio para unir al hombre con el hombre y a Dios con el hombre. Entonces hay muchas cruces. Unas cruces que son al revés, unas que son con los brazos caídos. Y usted ve a la gente por ahí con un montón de símbolos diabólicos encima sin darse cuenta. Cristianos que usted los ve con camisetas con un símbolo de paz aquí. Usted no se da cuenta, lo que está haciendo es una cruz con brazos caídos, que lo que está demostrando es un Cristo derrotado. El Cristo mío es un Cristo de victoria. O sea, yo soy este tipo de pastor, y digo este tipo porque hay gente de mi tipo. ¿Te ves? Que creo en que todo lo que el hombre y la mujer cristiana usa, debe antes de ponérselo, de conocer su origen. Todo. Prendas de vestir, joyas, todo lo que tú te vas a poner, primero busca el origen, dónde se originó. ¿Cómo es que eso fue llevado históricamente por años de años y que llegó un momento en que se comercializó y se hizo común? Pero siempre aclaro, no todo lo común es normal. Hay muchas cosas que son comunes y comunes, pero no son normales. ¿No? No son normales. Pues, ¿qué pasa? Que ahora estos ancianos también les ha faltado la visión espiritual. También han perdido un poquito el entendimiento de que a Dios no hay que verlo para sentirlo. Que no tengo que llevarlo en ninguna cosa para saber que Él está ahí. Porque eso es así. Y recuerdo una vez que el Señor me habló a mí en un momento de una prueba bien amarga que yo tenía. Cuando yo estaba muriéndome, no del trasplante de hígado, sino por la prostatitis crónica que yo tenía. Que tenía un ciclo de que cada 2 años me tenían que recluir. Y yo estaba desesperado, angustiado. Y recuerdo una visión que el Señor se me apareció.
Y el Señor me dijo, aunque tú no me veas, yo quiero que tú sepas que yo siempre estoy contigo. Aunque no me veas, yo quiero que tengas la seguridad de que yo siempre estoy contigo. Y eso lo tengo yo grabado en mi alma y en mi corazón. A veces no lo veo. Es más, a veces no lo siento. Porque hay momentos que nos pasa como a David, que tuvo que decir, vuélveme el gozo de la salvación. Y que tu espíritu noble me sustente. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hoy, los que están escuchando o escucharán este mensaje, saben que aunque tú seas cristiano, hay momentos que el ambiente que te rodea es un ambiente de soledad. Hay momentos en que has orado, has ayunado, has leído la Biblia y como que no sientes que Dios está ahí. Y como que te busco, Señor, ¿dónde estás? Como dice la hermana Nidia, la hermana, aquella pastora que yo traje una vez a cantar aquí, que está en un sillón de ruedas, que ella compuso un himno que dice, ¿dónde estás? Grita mi alma. Porque estaba en una angustia terrible. ¿Dónde estás? Grita mi alma. Nos llega todo ese momento en que no lo vemos. Y a veces como que ni lo sentimos. Pero Él está ahí. Él está presente. Porque Él te hizo promesa. Y Él te dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús está contigo en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, en el momento de peligro está ahí. Es más, aún cuando tú le fallas y estás pecando, Él con dolor te está mirando porque tú le estás fallando. Esperando que te arrepientas de tu pecado para decirte, ven a mí, hijo mío, aquí estoy para abrazarte. Porque no debes de pecar, pero si pecaste, yo tengo un abogado que es mi Hijo Jesús, para que una vez te perdone, tú puedas presentarte ante el Padre. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le alaban? Todo el que pueda levante sus manos y bendígalo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y Él ve la ignorancia de los suyos. Gloria a Dios. Que le fallamos muchas veces por ignorancia, es verdad. Y Dios tiene de nosotros misericordia. Si es que el arca, que le dije que era como una caja, un cofre de madera de acacia, embetunada en oro, digo embetunada por usar la palabra, cubierta de oro, como con un cinto de oro a vuelta redonda, con unos querubines de oro, todo esto tenía que permanecer en el lugar santísimo y tenía que estar allí exclusivamente en el lugar donde Dios la mandó. Entonces, ¿qué sucede? Usted me dirá, sí, pero hay otras ocasiones en que el arca salió y que fue sacada de allí y fue cubierta así, sí, pero bajo otras circunstancias. En ocasiones porque Dios lo ordenó. En ocasiones porque era meritorio y los que la llevaban eran consagrados. Que aquí está el otro problema que surge en esta situación. Cuando el arca de Jehová viene de camino, que la sacan de Silo y la traen, ¿quiénes la traen? Ofni y Fines, los dos pecadores más grandes que había en Israel. Los dos sacerdotes corruptos, adúlteros, fornicarios, irreverentes, que no respetaban la ofrenda de Jehová, que hasta insultaban a los que no querían complacerlos en sus pecados, que llevaban a las mujercillas cautivas y se acostaban con ellas, y ahora se atreven a prestarse para cargar el arca de Jehová, que era la representación del trono de Dios en medio del pueblo de Israel. Oiga, lo santo lo tocan los santos. Escuche eso. Lo santo lo tocan los santos. Yo sé que el templo todo es de Dios, pero a mí me enseñaron desde niño que el altar era un lugar que se usaba exclusivamente para que el pastor predicara la palabra o los pastores predicaran la palabra. Y a mí me enseñaron respeto a eso. No significa que este lugar es más santo que aquel, pero tiene una representación. ¿Oyó? Una representación que era lo que era el arca. El arca era una representación del trono de Dios. Entonces, estaban los atrios, estaba la nave donde estaban todos los demás, pero había un lugar santísimo, del cual el sumo sacerdote entraba una vez al año para yo ofrecer la ofrenda al Señor. ¿Qué pasa? En el día de hoy tenemos el problema de que ya el altar de una iglesia es una tarima. La convirtieron en tarima. Porque en una tarima se sube el político. En una tarima se sube cualquiera. Pero en el altar de Dios, no. Entonces hoy
Hemos llegado al momento en que Dios está enojado y que su pueblo ha perdido muchas batallas porque se ha perdido el temor reverente. Y hoy en día, desde que apareció el movimiento esto de la prosperidad y los movimientos estos apostólicos, hermanos, yo voy a iglesia y yo a todos los pastores los veo allá sentados. Entonces, aquí en los altares, ¿sabe quiénes están? Los danzarines. Los altares están llenos de los que danzan y de los músicos. En la mayor parte de las iglesias, los pastores los bajaron. Y tenemos el altar lleno de músicos y lleno de danzarines. Y todo es una tarima de espectáculo como es allá en las discotecas, como es en las fiestas patronales. Y la multitud se sienta allá a ver el espectáculo de aquí, de las luces de color, de los trapos de colores, y se cambian de tela, y se cambian de ropa, y aparecen ahora con una ropa y después con otra, igualito que las pasarelas de moda. Bueno, al grado que yo le dije a ustedes, creo que fue la semana pasada o atrasada, que yo fui una vez a una iglesia y había un concurso de Miss Maja. Y el concurso de Miss Maja lo hicieron en el altar de la iglesia, y aquí en el centro, donde estaba la silla del pastor, ahí estaba la silla de la reina de belleza que estaban escogiendo. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Se ha confundido, hermano, lo santo con lo profano. El mundo se ha metido al templo. Y los templos, que eran un lugar donde se adoraba a Dios. Por eso que usted ve que yo digo, hermano, cuando usted llega a la casa del Señor, entre alabando, entre orando, entre glorificando al Señor. Es mejor a veces ni hablar con los que están, porque a veces las conversaciones hasta pecamos contra Dios cuando empezamos a hablar. Usted sabe, es mejor entrar a alabar al Señor, como dice la Biblia, entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con reconocimiento, y adorar y bendecir el nombre del Señor, porque hemos venido al culto del Señor. Entonces, este es un lugar separado para Dios. Yo siempre digo que cuando la gente a veces nos visita, el que da la bienvenida dice, no, hermano, siéntase aquí como usted se siente en su casa. Y ese es tremendo disparate. En el templo usted no se puede sentir como se siente en su casa, porque en su casa usted trepa los pies en el sofá. Usted se sienta sin camisa en la mesa, porque es su casa. ¿Verdad que sí? Camina hasta calzoncillo si quiere, porque es su casa. Pero en el templo no me diga, mira, que me sienta como en mi casa, porque yo aquí no voy a estar en calzoncillo, ni voy a estar sin camisa. Sí, estoy hablando claramente, porque estos son verdades. O sea, se ha perdido, hermanos, el sentido de lo que es lo santo de Dios. Porque una vez que este templo, en el 1988, se hizo una dedicación, se le dedicó al Señor, o es una casa de bloques y de cemento, pero se dedicó para un culto específico, y era el culto de adorar a Dios. ¿Entiende el punto, hermano? Un lugar de adoración. Entonces, yo no puedo utilizarlo para otras cosas. Yo no creo que en el templo se deba ni comer. Es más, yo no creo ni que se deba ni masticar chicle. Porque yo creo que el templo es un lugar de reverencia, punto. De reverencia. Entonces hay que reverenciar y respetar a Dios. Cuando yo agarro el arca de Dios, en ese caso del pueblo de Israel, y lo saco del lugar santísimo, ya cometí la primera desobediencia, porque Dios dijo que tenía que dejarlo allí. A menos que en un momento dado Dios diera la orden. Dios no había dado orden. Fue una decisión de los ancianos. Porque escuche bien, no siempre los ancianos tienen la razón. Hay ancianos que también se equivocan. ¿Usted sabe cuántas iglesias hoy en día están en derrota ante el mundo, igual que Israel ante los filisteos, por culpa de los ancianos? Por culpa de pastores y de líderes evangélicos y pentecostales que están mal ante Dios y que están dirigiendo el pueblo sin la dirección correcta del Espíritu Santo, porque no tienen comunión íntima con Dios. Le estaba pasando a Israel a través de Elí y de sus hijos. No estaba en comunión con Dios porque estaban pecando. Unos pecaban y otros omitían. O sea, había pecado de omisión. ¿Por qué? Porque Elí estaba cometiendo el pecado de omisión. Así que ve lo malo y no lo corrige. Sus hijos profanan el lugar de Dios. Ahora, Dios está enojado. Los líderes del pueblo, los ancianos, también tenían una venda puesta. Tenían una venda puesta y lo primero que se le ocurrió fue, wow, perdimos la batalla porque el arca no estaba. ¿Pero ¿y acaso Jehová no estaba? Si Jehová es un Dios omnipresente, Dios estaba en el campamento, Dios estaba en medio de la guerra, pero Dios los miró. Dios los miró y los dejó que perdieran. Y no porque era malo, sino que Él quería que ellos aprendieran la lección
de que Dios defiende al justo. ¿Oyó esto? Grábese esto. Yo pasé una prueba bien grande en mi vida en una ocasión. Y cuando estaba como desesperado, ¿sabe qué me dijo el Señor? Matará al malo la maldad. Pero recuerda que el que defiende a los justos es Jehová. Y yo aprendí que el Señor me está diciendo, déjame defenderte y deja a los demás. Al malo, déjamelo a mí. ¿Pues qué pasa? Dios no puede defender al malo. El malo siempre termina mal. Porque sus obras son obras malas. Pues Israel no tenía ahora el derecho de justificarse ante Dios, ni de echarle la culpa a Dios, porque Dios me falló, porque ahora mataron 4,000 de los nuestros. No, es que la raíz estaba mala, la cabeza estaba mala, el profeta estaba mal, el sacerdote estaba mal, los sacerdotes estaban mal, y para completar, los ancianos habían perdido la visión. Esa es la condición de la iglesia de hoy. Antes que nazca Icabod, Dios le hace un llamado a la iglesia. No mire más el arca, mire el Dios del arca. No confíe más en el arca, que es la Biblia hoy. Vive la Biblia. No confíe simplemente en lo que dice el libro. Ponlo en práctica para que sea efectivo en ti. Porque Israel quiere que Dios lo defienda, pero están deshonrando al Dios que los había llamado y escogido. Oiga, hermanos, ahora la palabra de Dios que está representada en los 10 mandamientos está en juego. La provisión divina que estaba representada en el maná está en juego. La vara de Aarón que había reverdecido, que ese es un tema que si lo hablo tenemos que estar aquí como 3 meses más en este tema. Ustedes dirán, ¿qué vara de Aarón que reverdeció? Es que llegó un momento que en el pueblo de Israel nació lo que se llama, hoy en día también, el celo ministerial. En aquel caso, el celo sacerdotal. Y se levantaron algunos de la casa de Leví, como Coré, y empezaron a levantar el pueblo en contra de Moisés y de Aarón. Porque Aarón era el sacerdote escogido por Dios, y ellos se sintieron llenos de celo. Y entonces creían que Moisés no era digno, ni Aarón era digno, y todo el tiempo los culpaban. Nos sacaste de Egipto para matarnos acá de hambre. Nos dijiste que nos iba a ir a la tierra prometida y no hemos llegado. Tú nos hablaste de una tierra que fluye leche y miel y nos están matando en el desierto. Y se rebelaron y se levantó una gran multitud. Hasta que ¿sabe qué pasó? Que Jehová le dijo a Moisés, mira, coge una vara por cada uno de los 12. Lleva 12 varas y ponlas en el tabernáculo. Y la vara que florezca es señal de que a ese hombre que yo escogí. Y pusieron las 12 varas. Oiga, y yo anoche hablando con Fabián de esto, es que yo me deleito en la Biblia. Porque Dios hace cosas extraordinarias. Llevan esas 12 varas secas. Porque las varas son secas. Y las llevan al tabernáculo y las ponen allí. Y por la mañana cuando van, la vara de Aarón había reverdecido, quiere decir que era seca, se puso verde otra vez. Y no solamente reverdeció, floreció. Y no solamente floreció, dio fruto, porque la Biblia dice que había echado almendras. ¿Sabe el tiempo? Yo soy amante de las almendras, aunque me dan candela, porque el árbol de almendra da una sombra especial. En mi casa yo tengo uno que Edgardo le cortó como 60 pies de alto, porque tenía como 100. Sí, una cosa increíble. Y aquí tengo uno que usted lo va a ver, precioso. Pero es esclavo, la semana usted limpia las hojas porque bota mucha. Pero fíjese, desde que nace la flor hasta que esa almendra crece y madura, se echa como un mes o más. Desde la flor hasta la almendra que sirva para comer. Y en una noche, una vara seca que no tenía, oiga bien, clorofila. Los que conocen aquí de ciencia saben que la clorofila viene siendo como la sangre en nosotros, en las plantas es como la sangre, es la que le da el color verde. Una vara seca no tiene clorofila. Por lo tanto, en esa noche Dios le puso clorofila. Dios hizo que echara renuevos. Dios hizo que echara flores. Y en un proceso acelerado, en una sola noche, echó almendras. Solo eso lo hace el Dios de Israel. Solo eso lo hace el Dios
aleluya, que le había dicho a Israel: te dejo esta arca para que te acuerdes que yo soy Jehová y que estoy presente. Pero no es para que confíes en el arca ni le hagas un ídolo, es para que confíes en mí, porque yo soy el Dios del arca. Florece la vara de Aarón y ahí entonces da Dios señal de que a él es escogido para el sacerdocio. Pero ustedes me pueden creer que ese pueblo era tan y tan rebelde que aún así siguieron protestando. Y viendo ese milagro tan grande, porque muchas veces cuando la gente ha caído de la gracia de Dios y están viviendo una vida de pecado, son ciegos a las cosas que Dios hace. No se dan cuenta. Son ciegos y al otro día reúnen la multitud y se presentan frente al campamento y quieren matar hasta Moisés. Después de haber visto un milagro tan grande, y Jehová le dijo: échate para un lado que voy a acabar con toditos ellos ahora. Moisés dijo: pero no los mates a todos. Si solamente hay una familia que son los sinvergüenza. Coré, Abirán y Natán. Y Jehová le dijo: dile al pueblo que se separen de ellos. Y que Coré, Natán y Abirán se queden en sus casas, ahí con toda su gente y con toda su familia. Y Moisés se levantó y dijo al pueblo: todos los que estén de Jehová, pónganse acá, porque Jehová va a mostrarlo y su poder. Si yo soy el que hablo por Jehová, la tierra se va a abrir y se los va a tragar a toditos ellos. Y efectivamente, la multitud se separó de ellos tres y la tierra se abrió. Y se tragó la casa de los tres, con toda la familia, con los hijos, con todo lo que tenían. La tierra se los tragó. Y mire, a mí me pone a temblar esta palabra, porque la Biblia dice: y descendieron vivos al Seol. Eso es grande. Y usted sabe que la palabra Seol tiene dos significados. Seol en griego y en hebreo es Hades o Seol. Y Seol en ciertos momentos significa sepultura o tumba, pero en otros momentos significa infierno. Así es que yo creo que se cumplió las dos, porque matará al malo la maldad. Descendieron vivos a la tumba y descendieron vivos al infierno, por ser rebelde contra la palabra de Jehová y luchar contra aquellos que Dios había llamado. Cada vez que yo leo eso, yo tiemblo, porque hoy en día la gente no respeta a los pastores, no respeta a los misioneros, no respetan ni a los diáconos de la iglesia, no respeta a la gente que Dios ha llamado a un ministerio y los tratan como cualquier cosa, y se olvidan de que Dios está tomando nota y que Dios está mirando. Y hay mucha gente que Dios está tragándose las casas. Hay mucha gente que están descendiendo al Seol. Y hay mucha gente que están perdiendo su familia y todo. ¿Sabe por qué? Porque viven una contienda ministerial. Hay concilios en Puerto Rico que no quieren saber del otro concilio porque no lleva el mismo nombre. Hay pastores que en el mismo barrio no quieren saber de otro pastor porque le tienen envidia, porque aquella iglesia está creciendo y la llevando, y Dios está tomando nota. Aquí Dios no tiene nenes lindos. Al que Dios llamó, Dios lo honra mientras se mantenga él honrando a Dios, porque yo honro a los que me honran, pero los que me deshonran, ¿qué hago? Los tengo por viles. Eso dice Dios. Así que ahora Dios permite que esa vara de Aarón que floreció se quedara en el arca, que Dios la mandó a guardar en el arca como un recordatorio de lo que se llama la elección divina. Que no todo el mundo está llamado al sacerdocio, que no todo el mundo está llamado al altar. Si Dios no te llama al altar, quédate abajo en la banca. Porque hoy en día tenemos un problema en este sistema nuevo que hay, que usted ve que la gente se convierte hoy, aprende Juan 3:16 y ya mañana sabe más que el pastor. Con Juan 3:16 nada más saben. Y ya saben más que el pastor. Y usted se pone en un estudio bíblico y ellos son unos, están todo el estudio discutiendo con usted porque saben más que usted. Y muchas veces lo hacen, ¿verdad, Lizaida? No para mostrar que ellos saben, sino para ponerte a ti en ridículo. Te hacen unas preguntas capciosas porque conocen el significado, conocen lo que están hablando, pero lo hacen a propósito a ver si pueden humillar al que Dios tiene en el altar. No. Dios es el que pelea por lo suyo. Así es que Dios ahora permite que el juicio comience a caer porque sacan el arca del lugar santísimo. Había que cubrirla. Tenía que hacerlo. Los ancianos de Israel estaban en lo correcto, porque estaban en lo correcto de que necesitaban la presencia de Dios, pero estaban en lo incorrecto
de usar los métodos equivocados. Era necesario llamar a Dios sin tener que llevarse el arca, porque el arca era una caja y el arca era una representación, pero no era Dios mismo. Entonces yo no puedo poner la confianza en lo que representa a Dios, yo tengo que poner la confianza en Dios. Ahí está el argumento que la Iglesia Católica no quiere entender. Usted le abre idolatría y dice, no, porque nosotros no somos idólatras. Nosotros lo que pasa es que esa virgen que está ahí es una representación. Es que Dios no quiere representaciones. Dios quiere a Él mismo en tu vida. Él no quiere representaciones de la Virgen del cobre, ni de la Virgen que sé yo qué, ni las azules, ni las verdes, ni las rojas. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado que lo reconozca a Él. Que lo reconozca a Él. Dios no va con representaciones porque Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de cosas que esté arriba en el cielo y debajo en la tierra. No te inclinarás a ellos ni le adorarás. Y me dicen, no, yo no los adoro, pero yo fui a una iglesia católica hace poco y todo el que llegaba le decía, pues la Biblia dice que no me incline. Ah, pues me incliné. Si me incliné soy idólatra. ¿Sí o no? Es el mismo perro con diferente collar. Como decimos los puertorriqueños, el mismo perro con diferente collar. O sea, Dios lo que quiere que tú sepas y yo en el día de hoy, que hay muchas derrotas que sufren dentro del pueblo de Dios, porque aunque estamos correctos en entender que Dios debe de estar con nosotros, utilizamos medios incorrectos, equivocados, y ahí es que nos va mal. Dios no dio permiso para que eso sucediera. Así es que en vez de arrepentirse, humillarse y buscar a Dios, buscaron métodos que Dios nunca aprobó. Solo les importó si iba a funcionar. Ellos creyeron que Dios estaba obligado a pelear por ellos. Mire, pensaron que si Dios no lo hacía por el bien del pueblo, lo tenía que hacer por su honor. O sea, que ellos entendían que Dios estaba obligado a darle la victoria ahora sobre los filisteos, simplemente por su propio honor, aunque ellos lo habían deshonrado. Es que Dios no tiene que buscar el honor de nadie. ¿Sabe por qué? Porque el hombre sin Dios no es nada. Pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Si usted dice aleluya aquí hoy, Dios no gana, ni Dios pierde. El que gana eres tú. Porque tu alabanza, tu aleluya, es un acto de gratitud ante su presencia y Él le agrada que tú lo hagas, no porque lo necesita, porque en el cielo Él tiene serafines a millares que lo adoran día y noche. Pero cuando yo me uno a ese coro y adoro a Dios, Él se agrada de mí y entonces me bendice, me envía bendición. Así que Dios no necesita nada de mí, hermano. Tenemos que sacarnos esa idea de la mente. No, porque Dios me necesita. A Dios no te necesita. El que necesita a Dios eres tú. El que necesita a Dios eres tú. Porque si tú te arrepientes, tú vas al cielo. Si no te conviertes, te vas al infierno. Así que Dios lo que quiere es que tú seas salvo, porque Él no va a ser más grande, ni más Dios, ni va a tener más poder porque tú te salves. Él seguirá siendo Dios. Ahora Él quiere bendecirte a ti porque Él es misericordia, Él es amor. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios no tenía que defender su honor. Esto es una forma de tentar a Dios. Hacer esto es una forma de tentar a Dios. Ellos dirían, wow, qué gran idea han tenido nuestros ancianos. Qué gran idea, una idea brillante. Pero hay ideas que son muy peligrosas. Lo dejamos aquí. Déjelo en el fogón. Déjelo ahí a rescoldo, como decía mi abuela. Déjelo a rescoldo. Es más, déjeme anotar aquí hasta aquí. Hasta aquí me ayudó el Señor. Cuando yo regrese, continuamos con la séptima parte. Posiblemente sean 8 o 10. Bueno, para adelante. Dios le bendiga a todos. Gracias, hermano.